Buenos días, mi nombre es Carlos Noreña, soy integrante del grupo colaborativo número 54. Presento a mis compañeros José Eliezer Calle Naranjo y Claudia Franco Aristizábal. El propósito de este video es presentar el desarrollo del proyecto final de resistencia de materiales. Y yo soy el encargado del desarrollo de la unidad 1, en la cual es selección de la estructura. Para seleccionar la estructura debemos de tener varios pasos y debemos tener varios criterios también. Entonces, uno de los criterios para escoger la estructura es que debe tener más o menos entre 20 y 30 grados, dependiente del ángulo. Y para este caso se escogió una que tiene 30 grados. También dice que debe tener como mínimo 6 cerchas. Y en este caso tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cerchas. Este tipo de estructura es una cercha tipo Howe. Para el paso 2 debemos determinar el área a cubrir. Este sería el área a cubrir. El área a cubrir tiene 10 metros de profundidad por 6 metros y la altura es de 3 metros. Para la cual la cercha debe ir sobre este espacio, que es el espacio a cubrir. Entonces, de acuerdo a eso, haciendo los cálculos, entonces vamos a proteger este sitio de acuerdo a unas medidas para realizar la cercha. Y para saber las características de la cercha, debemos contemplar una serie de requisitos, que es la luz, que debemos tener en cuenta la dimensión de la luz. La luz sería el frente de la cercha, que es esto, el frente del área a edificar, por el frente, que sería la altura que tenemos de acá hasta acá, que va a cubrir la cercha como tal. Y para sacar esas medidas, pues tenemos que la fórmula es el frente es igual a la luz dividido 2 por la tangente de la cercha. En este caso sería 30 grados, para lo cual tenemos que la tangente de 30 grados lo multiplicamos por 3, que sería por 3. Que da 1.73. ¿Por qué por 3? Porque serían 6, que es la luz, dividido 2. ¿Sí? Entonces, este 1.73 es la altura de la cercha. Y ahí tenemos la altura. Y en esta figura se muestra el esquema preliminar de la estructura, que sería 1.73 por los 6 metros que tenemos de luz como tal. Pues esa también la llamamos la longitud de la cuerda inferior, que la podemos denominar también. Para sacar la longitud de la cuerda superior, entonces la cuerda superior es igual a la cuerda inferior dividido en el coseno. O sea que según esto nos dará la cuerda superior tiene 6, la cuerda inferior, y lo dividimos en el coseno, que es 0.86. Eso nos da 6.92. Eso sería la longitud de la cuerda superior. Y también que sabemos que el número de nodos en la cuerda superior son igual a 5. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 nodos en la cuerda superior. Ahora procedemos a sacar la longitud a cada barra. Y decimos que AB es igual a BC,
que es igual a CD, que es igual a DE. La suma de todo eso nos da 6.93. Y como son 4 barras, son 1, 2, 3 y 4, la dividimos entre 4. Eso nos da para un total de 1.73. Ahora procedemos a sacar la longitud de BH y de F, que ambas son iguales. ¿Cómo se saca? Entonces, se saca del 1.5 que tiene esta barra, 1.5 por el tangente de 30, que es lo que tiene el ángulo. Esto nos da para 0.87. 0.87. Este sería el dato que nos da ese. Y sabemos que EF, FG, GH y HA todas son iguales con 1.5. Y también conocemos que BG, CG y DG también son iguales. Esas son iguales a 1.73, que es la misma que tiene esta medida de acá. Aquí ya tenemos el resumen de cada uno de ellos, los cálculos respectivos, y cada uno de ellos lo llevamos a la tabla, a una tabla correspondiente, para donde la longitud de cada barra o el total de las barras nos da el 19.85. Ahora en el paso 3 vamos a determinar el número de las celsias que se requieren. Y para determinar el número de celsias que se requieren debemos definir primero el espacio entre celsias. Aquí definimos el 2.5. Estas ya que ellas deben ser inferior a 3, ya que todos los elementos que se compran en el mercado, por ejemplo las tejas y todo eso, el más alto serían 3. Entonces, como las celsias se van a distribuir en longitud de 10 metros, entonces ya que ese es el espacio, la profundidad del terreno, nosotros debemos coger la profundidad del terreno dividido la cantidad de celsias y siempre le debemos sumar 1. En este caso tenemos la profundidad serían 10. Entonces, cogemos 10 y la dividimos entre 2.5, que es el espacio entre celsius y celsius. Eso nos da 10 y la dividimos entre 2.5, nos da 4 y siempre le debemos sumar 1. El 1 es para el voladizo. Entonces, de acuerdo a ello, la figura número 3 tenemos el espacio de 2.5 que se requiere para las 5 celsias y para cubrir la longitud de los 8 metros como tal. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 celsias, 2.5 por las 4. Luego seleccionamos el perfil con el que se va a construir la celsia, que en este caso será el perfil de acero formado por ángulos de L51 por 51 por 3.2, de acuerdo a esta figura. Este material lo sacamos de una tabla que nos han enviado, en el cual tiene todas las especificaciones del material, y entonces escogimos el que más se ajustaba. Luego se seleccionaron el perfil y número de longitud total de las correas, que para este caso usaremos correas en celosía construida con varilla en acero y con una densidad de 5 kilogramos cada una. Luego, todo esto, o para cada pendiente se usarán tejas de acuerdo a la especificación que más se ajusta. En este caso usaremos tejas de 3.46. Cada una de estas tejas están contenidas en esta tabla que también nos la han entregado. Para el paso 7 establecemos la velocidad máxima del viento en la localidad. En este caso escogimos la localidad de Cali, que es como viene el ejemplo, y allí decimos que el viento tiene una velocidad promedio de 11 km por hora, igual a 3.06 metros sobre segundo, y la máxima es de 18.5 metros.
Luego en el paso 8 vamos a establecer las cargas a distribuir en la estructura. Para eso debemos saber de que las cargas vivas es la carga correspondiente al peso de una persona que se mueve sobre la cubierta y más o menos se estima de que debe ser un valor de 70 kilogramos. Este valor se multiplica por el área de influencia de la inercia y por la gravedad. Entonces la fórmula sería las cargas vivas es igual a 70 kilos dividido entre los metros cuadrados por el área de influencia como tal. Entonces este valor nos da un total de 11.879.9 newtons. Y luego definimos las cargas muertas. Las cargas muertas corresponden a la sumatoria del peso propio de la inercia, el peso de las correas, el peso de las tejas, la carga del viento, del peso de su propia inercia, la sumatoria de todas las longitudes de las barras y la densidad lineal del perfil seleccionado por la gravedad. En este caso tenemos 17.5 tenemos la gravedad que es 9.85 por los 2.4 kilogramos por 9.88, entonces nos da 4.67 y así sucesivamente se saca por cada uno de los pesos que corresponden y al final sería la carga total, sería la suma de cada uno de ellos, las cargas vivas, las cargas muertas, más el viento, la velocidad del viento o el peso del viento, que todo equivale a 16 kilonewtons. Y en el paso 9 distribuiremos las cargas en los nodos de la estructura. Que diría es que cuando usted tiene el valor de las cargas de la estructura, estos se dividen por los nodos de la cuerda superior. ¿Sí? Entonces ese nos da dividiendo la carga total entre el número de nodos. Entonces tenemos 16 kilonewtons dividido entre 5 menos 1, eso nos da 4 kilonewtons y es la distribución entre todas las inercia como tal. Al final la guía nos decía que debíamos acotar todas las medidas y así fue como nos quedó al final, que sería 2, 4, 4 newtons y 2 newtons. O sea, en los extremos nos quedarían de 2 newtons y las del medio nos quedarían de 4 newtons. 1.73 metros de alto y 6 metros de frente. Bueno, este es mi aporte. Ya siguen con los compañeros con los otros puntos. Buenas noches, soy Jorge Luis Calle Naranjo, miembro del grupo 64 con Claudia Franco y Carlos Peña, en la cátedra de Estática y Diseño de Materiales de la Universidad Abierta de Distancia UNAM. Me corresponde en este momento explicar el paso de la aplicación del método de los nodos para identificar una estructura. La estructura, como ustedes lo pueden ver, es una cesta con modelo en Howell, la cual presenta 6 nodos, las dimensiones de la cesta son de 6 metros por 1.73 de alto. Como la estructura tiene 10 metros de profundidad, para el montaje se requiere un fixo socio que procederá antes de la calcular las fuerzas por el método de los nodos, teniendo en cuenta que es una estructura de equilibrio y cada nodo debe estar en equilibrio. Quiere decir que tanto las fuerzas en X como las fuerzas en Y deben ser iguales a 0. La fecha debe determinarse los ángulos con la horizontal de todas las barras que presentan su inclinación. En este caso hemos determinado que el ángulo de inclinación de todas las barras es de 30 grados, excepto las barras de J y FH que tienen 60 grados con respecto al eje Y, por ser un ángulo complementario de 30. Asimismo, debemos equilibrar toda la estructura considerándola como cuerpo rígido para encontrar las relaciones en los apoyos. Como pueden ver ustedes aquí, tenemos un apoyo fijo y un apoyo en patín. Entonces, se equilibra la estructura con un cuerpo rígido para encontrar las relaciones de los apoyos. Se acercan los nodos A y E, como lo ven ustedes aquí, A y E, y tiene un patín, el nodo E, y se relaciones perpendiculares al movimiento del patín, es decir, se relaciones en Y.
con el fin de obtener la ecuación de momentos se calcula la distancia entre esferas para determinar el brazo de cada una de ellas. Las distancias que se obtienen es la sumatoria de cada uno de los puntos de los nodos, como son 1.5 metros a 3 metros y 4.5 metros. La resultante a veces de, entonces se evalúa con la fórmula donde ustedes quieren ver acá la sumatoria de X, la serie de en la X 0, la sumatoria de X 0, A y más Y es igual a 10.000, que es la sumatoria de todas las cargas de 10.000 newtons, y la sumatoria del momento en A puede ser igual a 0, de tal manera que despejamos Y y obtenemos que es igual a 48.000 newtons por metro sobre 6 metros igual a 8.000 kilonewtons. Se reemplaza en Y para obtener AY y nos da igual a 16.000 newtons menos 8.000 newtons igual a 8.000 newtons. AX es igual a 0, AY es igual a RY y es igual a 8.000 newtons, lo cual implica que se repartan las cargas y cada uno como la estructura con equilibrio se reparten los 8.000 en cada uno de los puntos de todo. El paso tiene que dibujar el cuerpo libre, el llenado del cuerpo libre y toda la estructura de manera que se vean las dos cosas, las cargas y las reacciones que actúan sobre los nodos. En la estructura vemos entonces cómo se reparten cada una de las cargas. Se desplazan los puntos de apoyo sobre estas cargas. El paso 4 es equilibrar ordenadamente cada uno de los nodos. Previo al equilibrio de los nodos de construir la siguiente tabla se tienen con los cálculos de la fuerza normal y el tipo de fuerza que es en compresión y tracción. Entonces, miremos el nodo A, vemos como F de A es igual a coseno de 30 más F de H es igual al coseno de 30 que es 3.8 de multiplicar F de A más F de H que es igual a 0. En la segunda ecuación tomamos ya el siguiente vector que es F de A por coseno de 30 que es una fuerza en Y más 8.000 newton menos 2.000 que son los que tenemos aquí en contraposición y obtenemos entonces que se despeja F de A igual a menos 6.000 newton sobre 0.5 que es el seno de 30 grados igual a menos 2.000 newton, se reemplaza F de A de menos y obtenemos entonces que F de A es igual a 2.000 newton y la fuerza negativa de gran compresión y F de H es igual a 10.070 newtons, que es una fuerza positiva, por lo tanto es una fuerza de atracción. Lo mismo se hace en los nodos H, en el nodo B, en el nodo C, en el nodo G y en los nodos D y E. Obteniendo esta tabla que me muestra cada una de las fuerzas normales obtenidas en estos cálculos y el tipo de fuerzas si es en compresión o en tracción. Okay. En el desarrollo de la actividad hemos hecho el análisis de una estructura. En esta oportunidad vamos a hablar del esfuerzo, cálculo de esfuerzos normales y el cálculo del factor de seguridad. Como primera medida vamos a definir qué es un esfuerzo. Aquí podemos apreciar una estructura y unas cargas y unas fuerzas que están soportando la estructura. El esfuerzo equivale a la intensidad de fuerza distribuida en la sección transversal del elemento estructural. El elemento está soportando una carga axial o longitudinal. Esta carga provoca un esfuerzo en la estructura. Cuando la fuerza que soporta la estructura es perpendicular al área de sección transversal, estamos hablando de un esfuerzo normal. El esfuerzo normal puede ser de tracción o compresión. Es de tracción si el esfuerzo jala la cara tratando de separar el elemento en el punto donde está aplicado en la dirección del esfuerzo. Y es de compresión, como su nombre lo indica, si comprime o empuja la cara. Aquí podemos apreciar el esfuerzo cortante, que como su nombre lo dice, trata de cortar o cizallar el elemento. Esta fuerza actúa en dirección tangencial
del área de sección transversal de la barra. La unidad de medida del esfuerzo es el pascal, se denota con la letra sigma, y la fórmula para hallar el esfuerzo es la unidad de fuerza sobre el área de la sección transversal. Aquí procedemos con el cálculo de los esfuerzos normales en las barras. El perfil del ángulo escogido es de 51 por 51 por 3.2, que nos arroja un área de la sección de 316 milímetros cuadrados. A esta área se le resta el diámetro del tornillo que se usa como conector, equivalente a 31 milímetros cuadrados. Aquí podemos encontrar el apéndice, de donde tomamos los datos del perfil de acero escogido. Aquí procedemos con el cálculo. Comenzamos con las barras en compresión. Iniciamos con la barra AB. Aplicamos la fórmula 12.000 newtons dividido entre el área de la sección transversal de la estructura. Obviamente el área se convirtió en metros cuadrados para hacer el cálculo. Arrojó un resultado de 38 megapascales. Así sucesivamente se calculó en cada una de las barras en compresión. Después se procedió al cálculo de los esfuerzos de las barras en tensión. Aquí se utilizó el área de la sección transversal menos el diámetro del tornillo conector. Se calcularon cada una de ellas. Aquí podemos apreciar la tabla donde se condensan los datos, la relación de la barra, su longitud, fuerza, que fue calculada previamente por el método de los nodos, tipo de fuerza, si es de tracción o compresión, y los esfuerzos en megapascales calculados con la fórmula anterior. Procedemos con la verificación de los elementos estructurales bajo la carga axial. Ya hemos calculado los esfuerzos que actúan sobre cada una de las barras de la cercha seleccionada. Ya sabemos si es de tracción o compresión. Ahora necesitamos definir si el perfil de acero escogido es el ideal para soportar esos esfuerzos calculados en cada una de las barras. Esto nos lleva a calcular el factor de seguridad. ¿Y qué es el factor de seguridad? El factor de seguridad es la relación entre la resistencia real y la resistencia requerida. Debemos tener claro que las cargas de una estructura, la posibilidad de soportar una carga debe ser mayor que las cargas a las cuales se va a someter. Esto nos va a ayudar a evitar fallas estructurales. Debemos tener muy en cuenta cuál es la selección del perfil de acero. Continuamos con el mismo, 51 por 51 por 3.2. Para calcular el factor de seguridad en las barras a tracción, debemos tener en cuenta el esfuerzo. Es sobre el esfuerzo que se va a hacer el cálculo. Primero que todo tenemos que definir cuál es el factor de seguridad mínimo del material. Para llevar a cabo este cálculo debemos tener en cuenta cuál es la tensión de rotura y cuál es el límite elástico. En esta oportunidad, el perfil de acero con el cual estamos haciendo los cálculos tiene una tensión de rotura de 400 megapascales y un límite de tensión de 250. Para hacer el cálculo del factor de seguridad aplicamos esta fórmula y obtenemos un factor mínimo de seguridad de 1.6. Pero el cálculo que tenemos que realizar sobre la estructura nos exige un factor de seguridad igual o mayor a 3. Para hacer este cálculo sobre la estructura debemos aplicar esta fórmula, donde el factor de seguridad
es igual a la tensión de rotura sobre el esfuerzo normal de cada barra. Con esta fórmula vamos a poder determinar si el perfil de acero con el que vamos a trabajar es el adecuado y soporta el esfuerzo y nos garantiza el factor de seguridad establecido. Aquí aplicamos la fórmula tomando como ejemplo la barra AH. Entonces vamos a mirar, a desarrollar la fórmula, 400 megapascales y el esfuerzo de la barra, que en este caso son 36.6 megapascales. En la tabla de verificación nos podemos dar cuenta que el cálculo dio 10.9 en la barra AH. Aquí apreciamos los cálculos de todas las barras y nos podemos dar cuenta que el factor de seguridad supera el factor de seguridad establecido. Tuvimos unos factores de seguridad entre 10.9 y 28.4. Esto nos lleva a concluir que el perfil de acero que vamos a utilizar está sobredimensionado. Podemos utilizar un perfil más liviano. Por aquí nos podemos dar cuenta de que con este perfil de acero podemos soportar 10.9 veces el esfuerzo que necesitamos en la estructura. Esto en las barras a tracción. Ahora procedemos al cálculo de los elementos a compresión. Como dice acá, las barras a compresión se verifican o diseñan como columnas esbeltas, las cuales no fallan por el esfuerzo, sino por carga crítica. Entonces, para calcular el factor de seguridad de estas se utiliza una fórmula diferente, donde tenemos en cuenta la carga crítica y la fuerza admisible de la barra. Esta fuerza admisible es la fuerza en la barra calculada por el método de los nodos. Este es un dato que tenemos en la tabla que vimos anteriormente. Y la carga crítica se calcula con la fórmula de Euler. Cada uno de los datos ya lo tenemos identificado. La expresión nos pide la E, que son 200 gigapascales del acero estructural, del perfil que estamos trabajando, la longitud efectiva de la columna, la longitud de la barra, que también la tenemos en la tabla, y nos está pidiendo el valor I de la fórmula Euler, que corresponde al valor mínimo del perfil de acero. Este es un dato que se encuentra en el apéndice C. Podemos deducir que es este, 80.6 por 10 a la menos 9 metros a la 4. Vamos a proceder con el cálculo, el reemplazo de los valores en la fórmula y podemos apreciar los factores de seguridad. Evidentemente también superan el factor de seguridad 3, que hay unos que están más alineados al factor de seguridad establecido para el diseño. Podemos darnos cuenta que el perfil de acero escogido puede soportar las cargas de la estructura, que es posible poder utilizar una carga menor para las barras en tensión. En barras en compresión se encuentra bien dimensionado. En las barras en atracción sí podemos ver un desfase y se podría hacer un ajuste. Muchas gracias.